Muy bien, entonces tengan todos ahí su Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a comenzar. Muy bien. Haciendo un recordatorio muy rápido, no me quiero entretener mucho. Lo que vimos en el capítulo 1, básicamente, si recordarán, porque hicimos mucho énfasis, Pablo agradece a Dios en sus oraciones por el tipo de iglesia que se estaba formando en Tesalónica. No eran hermanos muy fieles que, imitando a Dios y a sus líderes, se convirtieron en un ejemplo a seguir. Eso fue la iglesia de Tesalónica, ¿no? Y nosotros tenemos mucho que aprender de esta iglesia. En el capítulo 2, básicamente, todo el capítulo 2, lo que hace Pablo es una autodefensa. Es decir, que él, cuando se fueron y sembraron la iglesia, empezaron a incurrir, acercarse personas que empezaron a señalarlos a él y a su equipo misionero y hablar en contra de estas personas, ¿no? Entonces Pablo se ve en la necesidad de escribir y defenderse, básicamente, ¿no? Entonces, y era muy común en ese tiempo que había predicadores, filósofos, pensadores, grandes intelectuales que viajaban itinerantemente de ciudad a ciudad, de pueblo en pueblo, y atraían masas y proclamaban, ¿no? Pero muchos de ellos tenían malas intenciones, malos motivos y un mal mensaje. Entonces decían, pues Pablo y su equipo son como esas personas. Básicamente, en general, así era la acusación, por lo que Pablo pues procede a defenderse. Y vamos a ver nomás el 1 al 6, los primeros 6 versículos del capítulo 2, y de ahí sacamos un tema: cómo tener un ministerio eficaz. No en el sentido de, vamos a entrenarnos para que todos sean pastores. No, un ministerio eficaz. Cada quien tiene su ministerio. Y siempre que veas un título dice, ¿pero cómo? Y se supone que los puntos tienen que responder a la idea. ¿Cómo puedo tener yo un ministerio eficaz? Pues siendo un siervo de Dios que confía en Dios. Y parece muy redundante, pero ahorita vamos a ver a qué se refiere con confiar en Dios. También siendo un Dios que es confiable, un siervo que es confiable. Y también siendo un siervo que busca la gloria de Dios. Yo sé que son títulos muy repetitivos que esto ya lo sé. No, ahorita vas a ver cómo los toca Pablo y cómo los desarrolla Pablo básicamente, ¿verdad? Entonces, básicamente, fíjate, el capítulo 2 del versículo 1 al 9, al 12, perdón, 9 veces se menciona la palabrita vosotros sabéis. O sea, ustedes saben. Hace referencia a la iglesia. Pablo dice, ustedes saben. O sea, toda su defensa dice, ustedes saben, 9 veces. Y en estos 6 versículos, 3 veces lo dice, el 50%. Qué tremendo, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Pablo es, dice, ustedes mismos saben lo que yo les digo es verdad. Básicamente apela a eso. Ustedes conocen. Entonces, ahí en el versículo 1, inmediatamente entramos. ¿Sí lo puse, perdón? Ok, no. Dice, porque, está respondiendo, ¿no? Ustedes mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a ustedes no resultó vana. Lo primero que tenemos que entender cada palabra que dice. Esa palabra, expresión no resultó vana, ha sido tema de polémica, unos interpretan una cosa y otra cosa. Básicamente habla de vacío, hueco, pero también significa otras cosas, manos vacías, o sin propósito. Entonces, Pablo, ¿qué nos querría decir con esta expresión? Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue vana. ¿Qué quiere decir con eso? Es con lo que empieza su defensa. Parafraseando, podría decir, la vez que fuimos no fue un fracaso. Sí, pero ¿en qué sentido no fue un fracaso? La mayoría piensa que se refiere a los resultados. Ciertamente la iglesia de Tesalónica fue una iglesia exitosa en el sentido de que hubo mucho fruto cuando fueron a sembrar la palabra. Pero entonces quiere decir que cuando nosotros compartimos la palabra y nadie se convierte, ¿fue un fracaso? A veces que yo voy y comparto el evangelio y la persona no lo acepta, ¿fue un fracaso eso? ¿Fue vano? Yo creo que Pablo no quería decir eso, ¿verdad? Nuestro éxito no se mide en la conversión de personas, ¿sí? Hace unos días platiqué con mi hermano Manuel una situación, ya me imagino que ustedes saben, y yo se lo dije triste y apesombrado porque me dolía, y él muy sabiamente me dice, pues sí, hermano, gracias a Dios
el Señor no nos pide cuenta por cambiar los corazones de los hermanos, sino simplemente por ser fieles. Y ciertamente así es. Entonces tiene que ver con lo que estamos viendo. Es muy sabia la responsabilidad. Es decir, los resultados del ministerio no dependen de mí, no dependen de nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, básicamente, otros teólogos muy respetables piensan que se refiere con las manos vacías, ¿sí? Es decir, que Pablo y su equipo no vinieron con las manos vacías. ¿Por qué dices tú? Porque combina más con el contexto. Eran muy acusados de que seguro vienen porque quieren sacar algo. Quieren sacar algo. Y él dice, no, al contrario, no venimos a quitarles, no venimos con las manos vacías, venimos a traerle algo. Y su propósito era el Evangelio y todas las bendiciones. Entonces, yo me quedo con esa interpretación de estos teólogos muy... Aunque las dos coinciden, pero por el contexto me inclino yo, en lo personal, a eso. Pablo dice, no venimos a pedirles sino a darles, no venimos con las manos vacías, sino que les traemos un mensaje poderoso del mismo Dios verdadero. Básicamente eso era. Y de hecho, por ahí en el versículo 6-7, no recuerdo, Pablo dice, hey, yo como apóstol, ustedes me deberían de sostener, pero no les voy a pedir eso. Yo mismo voy a trabajar con mucho ahínco para que no sea una carga. Entonces hay relaciones, ¿verdad? No venimos a quitarles, sino a darles. Es una bendición que él mismo diga, no exige un sueldo. Debería, pero no lo voy a hacer, dice Pablo, renuncio a ese derecho. Entonces coincide más con esto. Entonces vamos a entrar a nuestro primer punto. Eso es para entender la secuencia. El primer punto dijimos, un siervo de Dios confía en Dios. Pues es obvio, ¿verdad? Dices tú, ¿qué tienes que enseñarme aquí de eso? Mira lo que dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ¿verdad? Como sabéis, ellos ya lo sabían, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Todos sabemos que todo siervo, todo cristiano confía en Dios, pero no estamos hablando de esto en el término de fe. Ya sabemos que todo cristiano tiene fe en Dios, no estamos hablando de esa confianza, estamos hablando de otra cosa aquí, Pablo, ¿verdad? O sea que si yo ahorita pregunto que si quién confía en Dios, todos van a responder que sí, no está hablando de eso. ¿A qué se refiere con esa expresión Pablo? Habiendo, primero, para que entiendan, habiendo padecido y sido ultrajados en Filipos. ¿Será verdad eso de Pablo? ¿Dónde lo encontramos? Hechos 16. Si gustan acompañarme a Hechos 16. En Hechos 16 básicamente se narra la estancia de Pablo y su equipo en Filipos, en la ciudad de Filipos. ¿Qué pasó ahí en la iglesia de Filipos? ¿Qué pasó? Está muy interesante este pasaje. Que algunos distorsionan este pasaje. Hechos 16. Básicamente todo el 16 es lo de Filipos. Pero en el 16, mira lo que pasa. Sucedió que mientras íbamos a la oración, se refiere Pablo y su equipo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Pero tenían como algo para comercializar, ¿no? Adivinando, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, o sea, gritaba, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Eso no es mentira. Mas, sin embargo, eso le molestaba a Pablo. ¿Por qué le molestaría a Pablo que esa muchacha estuviera gritando? Si en realidad eso iban ellos. Dice el 18, y esto lo hacía por muchos días. Es decir, iban a trabajar ellos, a sembrar la palabra, y donde quiera lo seguía la muchacha, y hacía estas declaraciones. Dice, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu que poseía la muchacha, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de ella aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, se les acabó el negocio, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Iban en contra de la ley romana. Eso es bueno. Y se agolpó el pueblo contra ellos, ¿cierto? Se dejó venir toda la multitud, y los magistrados, y rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara y golpearon. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y sabemos que lo dañó al carcelero a ellos, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y todavía los aseguró los pies,
en un cepo, como si se fueran a escapar. Tú sabes que es un cepo, ¿no? Es un tronco de madera que tiene unos huecos y metes la mano y los pies ahí y a ver cómo le haces. Imagínate la posición tan incómoda y lo pesado. O sea que si tienes que ir al baño o algo, te amolaste. Y eso el calabozo más al fondo, acuérdate cómo eran las cárceles de antaño. No había ventilación, sistema de drenaje ni nada de esas cosas. Si era la de más al fondo, mejor era la más inclinada. Tampoco para allá corría todo. Eso le sucedió por estar predicando el evangelio y por haber expulsado un demonio satánico. Un demonio, ¿me explico? Entonces estos los acusaron y las autoridades hicieron caso. No hubo un juicio. Entonces a eso se refiere con la expresión padecido y sido ultrajado. Eso quiere decir Pablo. Entonces dice, me están acusando, pero ve realmente lo que hice yo. Esa palabrita padecido se refiere principalmente a maltrato físico. Ultrajado se refiere a vergüenza pública e incluso abuso legal. Todo eso sucedió realmente a Pablo y su equipo. Eso es triste, ¿no? Pues ¿sabes qué pasó? Después de que son soltados en libertad, ¿qué hicieron? Van a Tesalónica, entran a la sinagoga y empiezan a hacer lo mismo. Es tremendo, ¿no? ¿Quién hace eso? ¿Sí? Si nos hubiera pasado a nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? El Señor no quiere que predique. Por algo me está yendo tan mal, ¿verdad? La respuesta es, por eso el punto 1, un siervo de Dios confía en Dios. Al contrario, hay resistencia, quiere decir que vas por buen camino. ¿Eh? Es más, ahí en Tesalónica, Hechos 17, 5 al 7, se los voy a leer. Ahora no les puse los versículos, ¿no? Hechos 17, 5. Entonces los judíos, eso ya es en Tesalónica, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una gran turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, y procuraban sacarlos del pueblo. Entonces se levantó otra turba y empezaron a golpearse contra ellos, todo por compartir el evangelio. Todo eso le estaba pasando a Pablo y su equipo. Así que es verdad lo que él dice. Padecieron y fueron ultrajados en Filipos y también en Tesalónica. Pero ¿qué dice el versículo? Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios. Ese es el punto central. Eso es confiar en Dios. ¿Cualquiera de nosotros que hubiera hecho? ¿Sí? No, el Señor no quiere. No, muy peligroso, no vayas. Yo hubiera hecho a mi esposa, no vayas a predicar. Yo hubiera hecho, si cierto, tiene razón, no voy. ¿Sí o no? Eso hubiéramos dicho. Tuvimos de nuevo en nuestro Dios. Nosotros usamos esa palabra, ¿verdad? Yo no la uso manualmente. ¿Qué es de nuevo? No es de nuevo, es de nuevo. ¿Qué es de nuevo? Básicamente es confiado y con valentía. Es alguien que tiene ímpetu, ¿verdad? Tuvo de nuevo en qué. Es decir, que Pablo era un hombre que confiaba mucho en sí mismo. Era un hombre que tenía mucha fe. De nuevo en Dios. Él confiaba en Dios. ¿En qué sentido? Que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios. Ese es el punto. Entonces las circunstancias que no me engañen. Había mucha resistencia, mucha oposición, pero yo tengo que confiar en Dios porque Él me envió. Entonces tengo que ir. ¿Sí? Es más, una vez se acuerdan que le profetizaron a Pablo. A ver, dame el cinto. ¿De quién es el cinto este? De Pablo. Mira. Y se amarró el profeta. Pues así le va a pasar a este que va a viajar para allá. ¿Y qué dijo Pablo? Voy. Y todos le dijeron, no vayas, te están diciendo que eso te va a suceder. Sí, pero el Señor me envió allá a predicar. No me dijo que me iba a ir bien, me dijo que enviara que fuera. Y fue, y le sucedió exactamente eso. Fue apresado y maltratado. ¿Verdad? Entonces, confiar en Dios es conocer su voluntad y hacerla independientemente de las circunstancias. ¿Vamos bien? Entonces, él tenía, el versículo, por eso esto es solo un mandato, por eso en Hechos 1:8 recibiréis poder, ¿verdad? Se refiere al Espíritu Santo en los creyentes para poder ser testigos. Y ahí se estaba cumpliendo lo que Pablo estaba diciendo, lo que Lucas estaba diciendo en Hechos 1:8. Es algo sobrenatural. ¿Quién hace eso? Obviamente alguien que para el mundo es locura. Si a mí me criticaron la gente del mundo cuando empezó la pandemia y seguíamos viniendo a discipular, ¿a qué vas allá? Quédate en casa, me decían. Sí, eso hizo el gobierno, quédate en casa. Pero que dice bien, no que seguir, ¿cuál es el problema? Ya cuando la gente no quiere, pues no voy. Pero tenía que ir. ¿Hay riesgo? Claro que sí. ¿Sí?
Cuando pasó la pandemia, la epidemia de la peste negra, ¿qué crees que hicieron allá en Europa los pastores? Siguieron compartiendo. Muchos a lo mejor murieron. Por eso es algo sobrenatural, ese denuedo que debe de venir de nosotros. No porque yo tenga fuerza y soy muy valiente, sino porque confío en que Dios me envió a hacer eso y lo tengo que hacer. ¿Sí? Ahora, esa palabrita, en medio de gran oposición, también hay cierta polémica. ¿Qué significa? Muchos piensan que hay mucha resistencia. Sí puede interpretarse como eso, pero básicamente se refiere a gran esfuerzo. La palabra griega es para un gran esfuerzo, es como el esfuerzo que hace un atleta en una competición. Entonces dice Pablo que él tuvo de nuevo en Dios y haciendo un gran esfuerzo. No fue fácil, fue mucho esfuerzo. Así tiene que ser. Así tiene que ser. ¿Verdad? Es triste ese denuedo, debemos demostrarlo en el ministerio. Cada quien tiene un ministerio. Pero a veces mostramos más ímpetu, más pasión en algo que yo vendo, en mi negocio, en la empresa donde trabajas. A veces somos más fieles y más comprometidos con esas cosas del mundo que con el ministerio, ¿no? Así que debemos de confiar plenamente en Dios, en cuál es su voluntad y hacerla con denuedo, ¿verdad? Con empeño. Ese sería un siervo que confía en Dios. Todos tenemos fe, pero un siervo que confía en Dios hace lo que tiene que hacer según la voluntad de Dios. Y más específicamente en el hecho de sembrar la palabra, ¿verdad? Entonces, si quieres tener empezar tu ministerio eficaz, es primero confiando en Dios, ¿verdad? El punto 2. Punto 2, dice el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió del error ni de impureza, ni fui por engaño. Ahí esa palabrita enseña por qué, es decir, que está respondiendo a las acusaciones Pablo, ¿verdad? Pablo había recibido mucha difamación, comentarios, calumnias de sus enemigos. Cuando los enemigos de la iglesia, los enemigos de la verdad, que ni aún persiguiendo a las personas creyentes, lo que sigue es intentar difamarle y calumniar. ¿Para qué? Porque al lastimar la imagen, el testimonio de los creyentes socavan, lastiman el mensaje, ¿verdad? Por eso tenemos que cuidar mucho lo que hacemos, nuestra imagen, nuestro testimonio, tenemos que cuidar, porque siempre va a haber alguien que quiera atacar el mensaje de la verdad, ¿verdad? Esa palabrita, exhortación, se refiere, es algo así como súplica, como una imploración. Entonces lo que está diciendo Pablo ahí, ¿sí? Que nuestra exhortación, nuestra súplica no procede. O sea que ellos llegaron a Tesalónica, casi literalmente, les suplicaron a la gente de ahí que dejara el estilo de vida pecaminoso y se volviera a Cristo. Cuando compartieron el Evangelio. Básicamente eso es lo que hizo. ¿Entiendes el sentido de urgencia y de importancia que tenía Pablo y su equipo al hacerlo en ese sentido de implorar y suplicar? No nada más aventarle el mensaje ahí, pues si quieren aceptar, que hacerlo. Muchas veces la persona, Dios usa tu actitud, que no se malinterprete lo que voy a decir, usa mucho tu actitud para con el inconverso, para que este inconverso abra el corazón y pueda recibir el mensaje. Es decir, si yo inicio compartiendo muy duro, aunque sea verdad lo que digo, pero muy duro, y lo humillo, y automáticamente y por naturaleza esa persona se va a cerrar y no va a recibir el mensaje. Y lo que quiero es que reciba el mensaje, que entre y lo empiece a pensar. Pero si yo en un momento lo ofendo, lo humillo, soy muy duro con él, es cierto. Entonces, cuando ellos ven que nosotros realmente estamos muy preocupados por la vida que están llevando, por su estilo de vida, es cuando ellos empiezan a abrir su mente y su corazón y dicen, tan mal estoy como dice esta persona, a ver qué es lo que me tiene que decir. Pero ellos ven, tienen que ver ese interés en nosotros, no nada más ir cumplir, tocar una puerta, acepta a Jesucristo, mira, aquí le dejo un folleto. No será un interés genuino. No sé si me explico. Por eso la evangelización que mejor funciona es la de buscar y tener relación con otras personas para después llevar el mensaje, ¿sí? Entonces es donde ellos notan, wow, esta persona
no se preocupa por mí en ese sentido. No sé si me di a entender. Entonces, fueron 3 acusaciones que vienen en este versículo. La primera es que los acusaban de que el mensaje que llevaban Pablo y su equipo era falso, era erróneo, tenía errores, no era verdadero. Y dice, no, no es cierto, lo nuestro no procedió del error. De hecho, en Timoteo, 1 Timoteo 3:15, vean lo que dice Pablo a Timoteo: por citarlo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y dice, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa eso? Que es donde está el soporte, el sostén de la verdad. La iglesia se supone que somos los portadores de la verdad absoluta de Dios. Qué tremendo, ¿no? Y estaban siendo acusados, le dice Pablo, no es cierto. Yo no de a Timoteo. Columna y baluarte de la verdad. Es decir, que solamente los creyentes fieles con la sana doctrina son portadores y sostén de la verdad. Qué tremendo, ¿no? Qué gran responsabilidad. Entonces, específicamente, por eso las iglesias que defienden tanto la sana doctrina, la correcta interpretación, son muy atacadas. Son muy atacadas. Vamos a ser muy atacados, ¿verdad? Hace un tiempo se envió una carta hablando de mí, del pastor Brian, pero se enfocaron más en mí y hablando de acusaciones de que lo que yo enseñaba era horroroso, y difamaron diciendo que yo enseñaba que los niños iban a ir al infierno. Y no me acuerdo qué otras cosas, ¿no? Entonces tuve que argumentar lo que ellos me acusaban, no era cierto, ¿no? Con la persona que recibió esa carta. Y tuvimos que hacer eso, y atacaron también a mi hermano Brian. Sí, así va a ser, y lo sabemos. El punto es que no hay algo que señalar. Por eso la iglesia que es liberal, es abierta, sí, que permite muchas cosas, muchos tipos de pensamiento, de interpretación que tú creas. Es que para mí este pasaje significa eso. Esa es aceptada por el mundo. Es más, es exaltada por el mundo, porque es una iglesia que se va adaptando a los tiempos, no como nosotros que estamos todavía en los tiempos de hace 2000 años, así somos criticados, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ahora no dejen que existan pastoras? Hay que moldarse a los tiempos, tiene que haber inclusión de los géneros. ¿Cómo no vamos a poder casar a 2 personas que son homosexuales? ¿Por qué no, si se aman? ¿Entiendes? Pero pues los valores no cambian en los 2000 años, tenemos que enseñar las mismas verdades de Dios. Hace poco, el pastor John MacArthur censuró públicamente, abiertamente, a 2 pastoras, y una de ellas tiene mucho que ver con Donald Trump, y les puso una, y fue muy criticado por otros pastores evangélicos de buena doctrina, porque él debería de, hey, déjalo, es un llamado que tiene de Dios, no es cierto. ¿Me explico? Pues así sucedió con Pablo y su equipo. Siempre los que somos el sostén, el baluarte de la verdad que Dios nos ha delegado, vamos a ser muy criticados, muy criticados. Por eso, también en 2 Timoteo 2:15, que ya se nos dan de memoria muchos, Pablo exhorta mucho a Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, ¿cómo te va a aprobar Dios? Como un obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra, ¿verdad? Es decir, que la abraza, que la interpreta de una manera correcta, se refiere. No la estira, no la usa que se acomode, ¿verdad? Ni la altera ni la disminuye. Ese es el que Dios aprueba, a ese obrero, a ese siervo, el ministerio de esa persona. Aunque los otros vean que parece que prosperan, pero engordan nada más, no es que prosperen. Son cosas diferentes. Por eso estamos hablando de la acusación del error, ¿no? Por eso también Timoteo le dijo, si alguien me enseña otra cosa, repréndelo. Es más, y ni te juntes con esa persona. Hablando de como lo creíamos en la mañana. No es que nos han acusado de ser faltos de amor, no es cierto. Si alguien viene y enseña otra cosa, tenemos que frenarlo por el bien del rebaño. Un poco de levadura, de Dios habla más, ¿cierto? Es la advertencia que nos hace. Ok. Él enseñaba la verdad y la vivía. La segunda acusación que le hacen es de impureza. Esa palabra casi siempre tiene connotación sexual. Entonces es muy extraño que los quieran acusar a él y a su equipo de, hey, había cosas
sucias en ustedes. Y si recordamos, cuando en Hechos habla de cómo se sembró la iglesia de Tesalónica, una de las partes, creo que se me puso, en Hechos 17:4 dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos un gran número, o sea, se evangelizó, y hubo mucha gente que se convirtió. Y luego aclara algo bien extraño: y mujeres nobles, no pocas, es decir, mujeres aristocráticas, mujeres de clase social alta, no pocas, es decir, muchas se convirtieron. Qué tremendo. Es muy posible que los adversarios de la verdad hayan visto: mira cuántas mujeres se congregan ahí, son de la alta sociedad, y los acusan de inmoralidad sexual. Posiblemente, porque no había nada que señalarles a ellos en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, esa es la parte que aún así se puede ir a un extremo, pero el punto es que no tengan nada que señalar. Por eso, a veces el hermano Brian, el hermano Manuel, Tony, hacemos mucho énfasis en pon vallas, no vivas al límite, porque ya sabemos lo que pasa. Acabamos de tener una situación en particular, ¿no? Alguien que no quiso poner límites porque no es pecaminoso. Sí, no es pecaminoso, pero ¿para qué juegas con los límites? ¿Hasta dónde sí puedo? No, porque sucede lo que sucede, ¿verdad? De hecho, Pablo, hablando en este sentido del segundo ataque de la inmoralidad sexual, que básicamente es impureza, él es el que puso, bueno, el Espíritu Santo le dijo cuáles eran los requisitos para pastor, y el primero era irreprensible. Es decir, que no haya nada que señalarle. Todos los adversarios, no había nada. A ver, demuéstrame. No había nada. Otro de los requisitos era marido de una sola mujer. Es decir, no puede entrar en impureza sexual. Y ellos fueron aprobados por Dios, hay que entender eso. Todo el equipo de Pablo era aprobado por Dios y enviado por Dios. Entonces, toda esa acusación era falsa. Por eso, dice, pero yo no soy misionero. Por eso, hablando específicamente de esto, de impureza, hablando de la connotación sexual, como matrimonios tenemos un montón de responsabilidad de cuidarnos como pareja, ¿verdad? ¿Sí? Si hay un problema en algún matrimonio, todos tenemos problemas, pero un problema serio, donde el matrimonio se está distanciando, cuídense, humíllense y arreglen la situación. En la medida que no lo resuelvan y sigan pasando el tiempo, hay peligro. Y los enemigos van a empezar a mirar. Y dicen que son cristianos, velos. Y luego el día que tú quieras llevar el mensaje, no va a tener peso, porque lo que te está respaldando algo que ellos sí te pueden acusar, que tienen intención de acusar. Por eso hay que cuidar mucho, ¿verdad? Ellos están buscando siempre que señalar. No demos pie. Por eso hay que doblegar el orgullo. Si hay problemas, que todos lo tenemos, pero hay que buscar arreglo. Es muy diferente. Tenemos problemas y lo estamos arreglando. La quieren. Ella tampoco. No. La tercera acusación, engaño. Es decir, están hablando ya de la motivo y de intención que tenía Pablo y su equipo. Decían que ellos tenían una intención ahí. Algo estaban encubriendo, ¿no? No son honestos. Por algo vienen a traer ese mensaje de Dios. Es lo que los acusaban. Y esa palabra engaño es como la original es como anzuelo, ¿no? Atrapar, esconderlo, ¿no? Es como una trampa. Entonces, en ese entonces, todas las personas que eran itinerantes y que estaban proclamando algún mensaje, algún pensamiento, alguna filosofía, muchos de ellos usaban artimañas y maniobras para manipular al público, ¿sí? Para ganarse la simpatía y que el engaño fuera más creíble y no se dieran cuenta. Eso es muy común todavía el día de hoy, ¿no? Es mal trabajar a veces manipular a la gente, ¿no? Yo a veces iba a otras iglesias y saluda al que tienes a la derecha, no es pecaminoso, pero que lo que me motive sea la palabra, no hacer ese tipo de situación. Levántate y salúdense unos a otros y abrácense. Y se levantaba toda la iglesia y nos saludábamos. Es una manera de vamos a trabajar y a manipular las emociones de las personas. Y ahorita, Tony, al terminar el sermón, pones una canción que los haga llorar. Hay gente que así nace en las iglesias evangélicas el día de hoy, ¿sí? Y vamos a poner un sistema de luces y humo y vas a ver cómo se van a quebrantar todos. Son artimañas que en sí no son pecaminosas, pero el motivo que tienes a ponerlas y lo que quieres lograr, a lo mejor no es pecaminoso. ¿Sí me explico? Que sea esto.
lo que emocione y altere a las personas, no lo que hagamos, no mis palabras persuasivas, ¿no? O una personalidad arrolladora del líder, no, es la palabra. Entonces los acusaban a Pablo y a ellos que hacían eso, ¿verdad? Y en Hechos 8:9, hay un pasaje muy interesante. ¿Se acuerdan de Simón, el mago? Mira lo que hacía ahí en Tesalónica este Simón. Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. O sea, se daba muchos aires de importancia y engañaba a la gente. Y la gente lo tenía en una estima muy alta, a este Simón. ¡Wow! Mira lo que hace. Dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, los tenían bobados. Es un gran personaje, decía Simón. Pero sucedió algo. Dice, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Fíjate que es blasfemia, ¿verdad? Y le estaban atentos porque sus artes mágicas los habían engañado por algún tiempo. ¿Sí? ¿Y sabes cómo qué pasó? Llega Felipe, el evangelista, empieza a compartir el evangelio y le empieza a convertir y se olvidan de Simón. Entonces, como Felipe hacía ciertas señales y prodigios que el Espíritu Santo le dio ese don, llega Simón y empieza a ver lo que hace. Y yo te me bautizo, y que se bautiza. Se los convenció de que tal vez era creyente y se bautiza, y en eso se le acerca y le dice, oye, no podemos arreglarnos para que me vendas ese poder que tienes sobrenatural, porque todos los que les imponen la mano sucede algo, entonces yo quiero, vamos a arreglándonos. Y llega Pedro y la ponen a regañar, ¿no? Y hasta clama Simón. Entonces lo acusaban a ellos de ser alguien así. ¿Me explico? Pero ve cómo lo seguía un montón de gente. ¿Cómo fue que cambiaron? Con el evangelio, los que se convirtieron nada más. Es tremendo, ¿no? Es muy peligroso. Es muy peligroso. Pablo niega las tres acusaciones, ¿verdad? En Corintios 4:5, 1 Corintios 4:15 dice, 4:2, perdón. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Todos nosotros somos llamados a ser fiel en nuestro ministerio, se refiere, ¿verdad? Y se refiere a ser un siervo confiable, ¿verdad? Si yo pido prestado a un hermano y no le pago, ya no soy tan confiable. Si yo como cristiano traigo carros no legales, ya no soy tan confiable. ¿Sí? Si yo como cristiano no puedo comprometerme con las actividades y ministerios de la iglesia, ya no soy tan confiable. Si yo no ofrendo bíblicamente como es, generosa y regularmente, ya no soy tan confiable. ¿Sí? No soy un siervo fiel. ¿Entienden la aplicación? Debemos ser un siervo confiable, que no haya nada que nos pueda acusar o el Señor mismo señalarnos mal, porque yo puedo engañar a los demás, pero el Señor sabe si soy un siervo confiable o no, ¿verdad? Como hay algo que los demás pueden señalarnos, hablando de pecado. Ahora eso lo vemos ahorita en la escuela dominicana, que realmente tú sepas que el Espíritu sí es cierto, es pecado. ¿Hay algo que puedan señalarnos? ¿Puede la iglesia confiar en nosotros? ¿En nuestra enseñanza? Entonces, si yo doy un consejo a un hermano, ¿soy confiable en que lo que le voy a decir es conforme a la palabra? ¿O me equivoco, no vaya? Nuestra enseñanza, mi consejo, mis motivos para hacer algo aquí, ¿es confiable o son con doblez? Como les dije, en una ocasión, una vez observé que cuando había nominaciones de liderazgo, durante el año, varios varones estaban relax, por decirlo de una manera. Pero cuando venían las nominaciones, muy activos, empezaban a parecer que servían en muchas actividades. Tú puedes decir, tú no puedes saber el corazón de las personas, sí, pero porque durante el año eran un poco apáticos al servicio y cuando llevaban las nominaciones de liderazgo, se empezaban a mover para que la gente lo viera y lo apoyara. Tipo candidatos.
eso es doblez, eso no es un siervo confiable. Si un siervo confiable mantiene durante el año su testimonio, de manera que todos puedan atestiguar, wow, este hermano es entregado, es piadoso, bello, no nada más cuando posiblemente. Es como si aquí viéramos cada 3 años, que es cuando hacemos nominaciones, hay cambio de diácono, que nada más los últimos 2 meses del tercer año empiecen muchos varones a inquietarse, no voy a decir, los otros 2 años y medio, ¿dónde estaban? ¿Verdad? Ok, entonces hemos visto 2 puntos. Si yo quiero tener un ministerio, ¿sí?, eficaz, quiero ser un siervo que confía en Dios, en lo que Él me manda en su voluntad, independientemente de las circunstancias, y debo ser un siervo confiable. Y por último punto, un siervo de Dios busca la gloria de Dios. Parece redundante, no son temas que hemos usado mucho, pero mira, ve lo que dice el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, y así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Es más, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podríamos seros una carga como apóstoles de Cristo. ¿Verdad? Sigue defendiendo Pablo a su equipo. Dice, fuimos aprobados por Dios. Es decir, esto que iban a hacer no era producto de su intención. Aprobados es que eran enviados por el Señor, ¿sí? Hay muchas, tanto sus intenciones como sus motivaciones venían de Dios. Hay muchas formas de hacer ministerio, ¿no? Y muchas veces lo hacemos equivocado. Yo no puedo levantar una iglesia. Entonces, este domingo es el último que estoy aquí, me voy a ir a abrir una iglesia. Yo no puedo hacer eso. Yo puedo decir, Dios me envió. Yo no me puedo levantar yo mismo y ser pastor. ¿Me explico? No puedo levantarme y tener un ministerio yo mismo. ¿Sí? Aunque parezca muy amoroso el ministerio. No puedo ponerme como un líder. Tiene que ser aprobado por Dios. ¿Y cómo aprueba Dios las cosas? Por medio del liderazgo y la iglesia misma. ¿Sí se entiende? Si eso no sale de ahí, no es aprobado por Dios, aunque tenga muchos años y parezca muy exitoso. No es así. Todo es parte. Estamos hablando de que Dios aprobó. Por ejemplo, en Hechos 9:15, es cuando hace el llamado para Pablo, le dice, el Señor le dijo, porque instrumento escogido me es este, está hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Era cuando le estaba hablando Dios en visión a un hermano Ananías, ¿verdad? Era para confirmar el llamado de Pablo, donde usa parte de la iglesia y la palabra para mandarlo como apóstol, oficialmente. Así se usó, ¿verdad? En Hechos 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Pretarca, y Saulo. Y ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Dios, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a varias partes. Entonces Dios aprobó a Pablo usando la palabra en la iglesia. No fue que ellos se les ocurrió. ¿Me explico? Donde él respalda, yo soy aprobado por Dios, me han enviado, no es algo que salió de mí. Dios, que cuando alguien nace, cuando es creyente, cuando tiene la regeneración, aunque a veces esto se puede tomar como, es que yo voy a ser pastor, diácono, voy a cantar alabanzas en la iglesia. No, todos tenemos un llamado, una aprobación para el ministerio. Y específicamente el contexto es sembrar la palabra. Todos lo tenemos. Y Dios a todos nos aprueba para ello. Nadie puede decir, no, todos somos aprobados. Por eso Corintios 4:7 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es ese tesoro? El Evangelio. ¿Quiénes son esos vasos de barro? Todos nosotros, todos los creyentes, somos portadores. Este es el ministerio que tenemos todos nosotros, ¿verdad? Entonces, parte del comentario de su defensa dice, bueno, yo fui aprobado por Dios, pero si te fijas, ¿cómo hablo yo? ¿Para agradar a los hombres o para agradar a Dios? Para agradar a Dios, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso?
que su motivación principal de Pablo era Dios, no las personas. Es buscar la gloria de Dios, no las personas. ¿Verdad? Él hablaba la verdad sin diluirlo, sin estirarlo. Muchas de las verdades del Evangelio van a ofender a muchas personas y van a humillar al ser humano, pero que sea el mensaje y no el mensajero el que ofende. ¿Verdad? Eso es buscar y darle la gloria a Dios, porque tal vez si yo tengo temor del hombre, puedo cambiar el mensaje y hay cosas que mejor no voy a mencionar para que la gente no se vaya. ¿Verdad? Así que alguien que en realidad desea cumplir con la voluntad de Dios en este sentido lo hará sin miedo a que las personas lo vean en forma diferente, porque esa persona, su intención será complacer a Dios. ¿Sí se entiende? O sea que las personas que quieren realmente ser fiel a Dios y glorificar a Dios proclamando la verdad correctamente, son personas que no temen al ser humano, no tienen miedo al que dirán, no tienen miedo a perder su imagen, porque normalmente va a pasar eso, si somos portadores de la verdad. De hecho, como dice 1 Timoteo 3:2, los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Es una promesa. Entonces, alguien que vive piadosamente es que vive la verdad y la proclama, pues va a ser señalado obviamente por el mundo. Entonces, alguien que busca la gloria de Dios, alguien que busca la gloria de los hombres, son los que van a estirar, moldear, diluir el mensaje. Y puede ser muy sutil eso, como decía el otro día que predicó mi hermano Manuel. Es lo bueno de predicar cartas completas, porque hay pasajes que jamás nos tocaríamos a lo mejor, ¿verdad? Porque dices, no, eso no, y buscas pasajes que te gustan más a ti para proclamar, y de la otra manera te obliga a predicar cada uno de los versículos, y de esa manera pues proclamas todo el mensaje de Dios, ¿verdad? Yo nunca hubiera agarrado este pasaje para predicar, pero aquí lo tengo que hacer, porque estoy siguiendo el epístola, ¿verdad? Muy bien, y dice una expresión: Dios te prueba. ¿Dónde están? Ni encubrimos a la isla de Dios así, ni buscamos gloria de los hombres, de vosotros, ni de Dios, aunque gobiernen. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiere el Evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Ahorita hablamos un poquito en la mañana en la escuela dominical sobre eso. Esto puede ser subjetivo, pero en realidad, en el fondo, todos sabemos cuando estamos caminando mal. En realidad todos lo sabemos. No hay un sentimiento, si eres creyente. Y la persona que es creyente verdadera y está caminando en la verdad es alguien que se expone a la palabra misma lo va a acusar en algo que esté mal. ¿Sí? Es la manera en que Dios está probando tus corazones. La persona que no está caminando es la que puede autoengañarse. Pero los que estamos caminando, buscando caminar en la verdad, el Señor te está señalando. Es una manera de probar los corazones. No sé si yo para vergüenza lo digo muchas veces, a veces estamos discipulando, enseñando algo y le estás diciendo, no, es que el Señor dice que hagas esto, y tú dices por dentro, wow, yo soy yo tampoco lo quiero, y te sientes tan mal y lo estás enseñando, y dices, yo mismo no lo hago, wow, qué vergüenza. O sea, Dios te está probando, te está mostrando, ¿ves? ¿Me explico? Entonces Pablo estaba convencido, él y su equipo, de que Dios había probado sus corazones, y era gente genuina y piadosa, que tenían buenos motivos e intenciones al llevar el mensaje a Tesalónica. O sea, no había nada oculto en ellos en su motivación, porque a lo mejor puede ser algo bíblico, pero con la motivación equivocada. A lo mejor yo me muero por evangelizar porque quiero tener una iglesia muy grande. Una iglesia grande ofenda más. Puede ser. Y tengo que cuidar de eso. ¿Me explico? Ustedes mismos, yo no me siento orgulloso de esta iglesia. Creo que tiene mucha membresía. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu intención de que haya mucha gente convertida? ¿Cuál es? ¿Amor a los perdidos? Oh, gloria a Dios, qué bueno. O para que sea una iglesia grande, sea la iglesia más grande y famosa de Chicago. O sea, ¿cuál es nuestra motivación? Dios probó el corazón de Pablo y su equipo y salió bien librado. Ese es el punto de Pablo. Por eso Pablo no se avergonzaba. No hay nada que señalarme. ¿Me explico? Pero ¿cuál es entonces? Podemos engañar a las personas, a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros mismos hermanos,
Pero Dios sabe y te señala muchas veces, ¿no? Tú mismo estás hablando, estás exhortando a un hermano, están dando un consejo y dices, wow. Digo, si eres sencillo, si eres, ya tienes la conciencia muy cauterizada, no vas a ni cuenta te vas a dar, pero vas a sentirte, wow, qué hipócrita soy. Yo mismo estoy fallando en eso, te sientes horrible, la verdad. Varias veces me ha pasado tristemente, ¿no? Pero bueno. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Natán fue a exhortar a David? ¿Cómo reaccionó David? ¿Te acuerdas cuando el Señor exhortó a Caín? ¿Y cómo reaccionó? ¿Verdad? Entonces Dios prueba nuestros corazones de muchas maneras. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros ante eso? El día de hoy, tristemente, muchas iglesias, muchos hermanos, muchos pastores han caído en el miedo, sus motivos incorrectos, o la presión social básicamente, y han declinado en diluir el evangelio, hacerlo más aceptable y más social. El día de ayer casualmente nos estaba buscando y encontré un cantante cristiano muy famoso y hace una declaración que dice, voy a empezar a escribir canciones más mundanas. En vez de que canciones muy espirituales, las voy a hacer más mundanas y más inclusivas. ¿Verdad? Y la gente puede decir, wow, el ministerio, voy a hacer otra persona. El ministerio de este hombre, ese sí es eficaz. No, eso no es ser eficaz. El número no es eficaz. O la venta de discos no significa que sea eficaz, ¿no? Este hombre, ¿no? Tristemente hizo esa declaración públicamente con alguien que lo entrevistaba, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la presión social es muy grande para nosotros. Ya es lo que está pasando el día de hoy allá con John MacArthur, que luego voy a ver. ¿Sí? Hay un pleito con el gobernador de California, ¿no? MacArthur y los 40 ancianos que son de esa iglesia tomaron la decisión de, no digo que estoy de acuerdo en todo lo que hizo o cómo lo hizo, pero es una realidad. Ellos no nos van a decir cómo adorar, porque ellos empezaron a poner reglas de no puedes cantar ni siquiera con cubrebocas, que nada más canten de frente, y no pueden tener santa cena porque hay mucho riesgo, ¿sí? Y no estén aquí congregados, pónganse ahí en el parque. Ellos no nos pueden decir cómo vamos a adorar. Esto es lo que nos rige, no ellos no nos pueden decir. Ellos no pueden entender que el congregarse es un mandato y una necesidad para nosotros. ¿Me explico? En ese sentido, ya ciertas cosas como las hacemos es otra cosa, ¿no? Eso podría estar en desacuerdo con MacArthur, pero bueno, es nomás para que se entendamos de no caer en la presión social. ¿Sí? Fuimos criticados por ser los primeros en iniciar cultos en este sector, por las mismas iglesias de que yo estoy. ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces tener cuidado de no caer lo que hablan ahí. Ok, el lenguaje. Ellos no buscaban ganarse la simpatía de las personas diluyendo la palabra, diluyendo el mensaje, y obviamente usan un lenguaje lisonjero. ¿Qué es lisonjero? ¿Qué es la lisonja? Es adular, ¿sí? Los falsos maestros usaban mucho ese tipo de lenguaje, o filósofos, para ganarse a las personas con ese tipo de lenguaje, adulándolas, exaltando a las personas para que se sientan bien. Una cosa es ser educado, amable, simpático, ¿verdad? Que en realidad es alguien que se interesa por relacionarse bien con las personas. Otra muy diferente es ser adulador. Y el día de hoy se vendría siendo muy popular, falso o rollero, ¿no? Lo que usamos en el mundo, ¿no? Un ejemplo que tenemos en el mundo, y no quiero ofender a los que tienen esa profesión, no estoy diciendo que los de esa profesión así son, pero normalmente así son, porque yo fui esa profesión, los vendedores. ¿Qué hace un vendedor? Adula. Tira la lisonja sobre el producto y sobre la persona. ¿Por qué? ¿Cuál es su motivo? Vender el producto. No es tanto hacerle un bien al comprador, es vender el producto a toda costa. Si es un mal producto, más adulación va a ser, obviamente. Necesita de más lisonja, ¿no? Entonces lo que hace, elogia el producto, elogia a la persona. ¿Sí? La realidad es que no es que le importe a la persona, sino el motivo es vender su producto. Un ejemplo de adulación y lisonja son los varones que se creen conquistas del mundo, que se creen conquistadores o seductores de las mujeres. ¿Y qué es lo primero que hacen? ¿Cómo se ganan a la mujer, a la jovencita? Por el oído. La adulan, la ponen aquí, y ella se lo cree. Porque ¿cuál es su intención? Sus intenciones no son buenas.
son engañosas. Y la mayoría lo consigue por el tipo de lenguaje lisonjero y adulador que usan, para que vean lo efectivo que es y lo peligroso que es. ¿Me explico? Otro ejemplo, los líderes de las iglesias que diluyen el evangelio y hablan muy bien de los siervos para que no se les vayan y sigan ofrendando, especialmente cuando saben quiénes son los que mandan, porque hay veces que llevarse contra. Entonces nunca voy a hablar mal de esa persona y la adulo y la exalto delante de los demás. Cuidado con ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Porque a veces podemos caer. Entonces a Pablo lo acusaban de ser lisonjero, de ser adulador, pero en realidad no lo hacía, porque él buscaba la gloria de Dios, no la de los hombres. No le importaba si el mensaje ofendía, ¿verdad? Lo que mencionábamos ahorita, los motivos de por qué, estamos hablando más que nada del mensaje, de cómo sembrar la palabra, ¿no? ¿Cuál es nuestra motivación para enseñar y sembrar, que es el ministerio que tenemos todos, de propagar el mensaje? ¿Cuál es? ¿Compartimos evangelización porque queremos una iglesia grande? ¿O porque a esa persona le tenemos aprecio, que es válido, pero el motivo no es el correcto? Si nada más evangelizo porque me cae bien esa persona, no es correcto. Para que vean que hemos traído gente, ¿sí? El punto siempre debe ser que se glorifique a Dios. ¿Cuál es el motivo que puede glorificar más a Dios al evangelizar o al sembrar la palabra? ¿Cuál es? ¿Por qué Dios quiere que la gente se convierta? ¿Para evitar que vayan al infierno y tengan una hermosa vida eterna? Es una parte, pero hay otro más elevado que eso. ¿Y cuál es? Que esas personas se conviertan en adoradores de Dios. Por eso es un siervo, busca la gloria de Dios. Nuestra prioridad al evangelizar es que esas personas se conviertan y vengan a ser adoradores de Dios. Por eso se les discipula de la manera más correcta. No es nada más que obtengan la salvación y ya tienen la vida eterna y a gozarla. No, ese es el punto, ¿verdad? Entonces, resumiendo el punto 3, es un siervo que busca dar gloria a Dios, específicamente, hablando del pasaje, de sembrar la palabra. Es una persona que es aprobada por Dios, es una persona que tiene buena relación con Dios y con la iglesia. Es un siervo que busca la gloria de Dios. Esa persona, cuando comparte, busca hacerlo para cumplir la voluntad de Dios, independientemente de las circunstancias. Así que no diluirá ni distorsionará el mensaje a una costa de lo que le pueda suceder a él. Esa persona lo hará por los motivos y el lenguaje apropiado, no disonras, sabiendo que su conciencia no lo acusa porque está caminando bien, estando bien con Dios. ¿Sí? Entonces, todos nosotros tenemos un ministerio, para eso nos salvó Dios. Tenemos trabajo que hacer aquí, básicamente sembrar la palabra. ¿Cómo lo vas a lograr? Siendo un Dios que confía, un siervo que confía en Dios, un siervo que es confiable, que tiene un testimonio, que está caminando bien, que tiene buena relación con Dios y con la iglesia. Es un siervo que busca darle gloria a Dios con lo que hace. Y les voy a checar mucho mis motivos